Bien, vamos a continuar con lo que es el capítulo de Vamos a empezar con un tiempo con una introducción. Evidentemente, los elementos estructurales que vamos a ver en este capítulo son los elementos más simples del acero y consisten en elementos que están sometidos a tensión simple. El campo de tensión está aplicado a lo largo o está aplicado en el centroide de la sección de manera tal que no necesita ningún tipo de intensidad. Estos elementos son los elementos más simples y la suposición básica es de que una sección cercana al centro del elemento, la distribución de esfuerzos es uniforme. Y se estima simplemente como la relación entre la fuerza y el área total de la sección transversal. Esta suposición es relativamente aceptable y es válida, como digo, en el cuerpo del elemento. Deja de ser certera o el error es un poco mayor cuando está en la zona en donde se aplica la carga, en donde existe concentración del esfuerzo. Pero una sección particular, una sección que se visualiza en la figura, la distribución del esfuerzo es uniforme. Debido a eso, debido a que la distribución de los esfuerzos es uniforme, estas son las estructuras o estos son las estructuras que trabajan de manera más óptima, y no existen zonas en la sección transversal en donde los esfuerzos se concentran, sino se aprovechan de manera más óptima, como digo, ya que estos esfuerzos son relativamente uniformes. Básicamente el parámetro que define, el parámetro geométrico que define la resistencia a tensión de los elementos del área de la sección transversal. Ustedes recordarán en mecánica de materiales este parámetro está asociado a la resistencia dinámica. La inercia. La inercia. Sí. En el elemento de tensión es el área. Un elemento a presión es la inercia. ¿Sí? Entonces, ejemplos de elementos sometidos a tensión en la vida actual y medio. Correcto. Cables, por ejemplo, en puentes colgantes. Muy bien. Sensores. Correcto. Puede ser las varillas igual en ciertas partes de una. Es correcto. Pero es un de armado. Hablemos de estructuras de eso. Las armaduras.
de armadura, elementos de armadura, palabras de armaduras. Muy bien, ¿qué más? En el edificio, ¿qué elementos se les ocurre podría estar trabajando atención? Los elementos que son diagonales, exacto, en marcos arbitrados, monopólicos arbitrados. Por ejemplo, en un edificio de acero, es bastante normal colocar elementos diagonales de este tipo para darle rigidez lateral al edificio. ¿Sí? Estos elementos básicamente sirven para rigidizar lateralmente a la estructura y actúan esencialmente a tensión bajo presión, según corresponde. Ese sería otro ejemplo práctico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Esa manera de introducción. Vamos a ver ahora ya propiamente la resistencia de los elementos de la ¿Cómo determino yo la resistencia de un elemento de tensión? Podríamos empezar siendo bastante didácticos de esta manera. Tomamos una ensayo de tensión. Tomamos de que tengo una placa de anclaje y aquí tengo un perfil. Cualquier tipo de perfil. Tomamos un perfil en forma de ángulo. La sección transversal de este perfil es algo como esto. Y hago un corte, tomamos de que tengo dos perros. Si hago un corte por aquí, de la sección, ¿qué es lo que voy a ver? La placa de conexión. Y voy a ver el perfil. Aquí tengo el perro. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Someto a una carga de compresión, de tensión. Someto a una carga de tensión. ¿Qué habíamos definido en las clases anteriores como en las clases introductorias? ¿Cuáles son? ¿Qué se define como una carga factorada? Perdón. No, de manera general, cuando yo factor, digamos que tengo acá una carga P de sub, esta carga P sub se obtuvo de combinar la carga muerta más la carga viva. ¿Qué habíamos definido en la sesión pasada como una carga factorada? Cuando se le lleva al límite. Cuando se le lleva al límite al elemento estructural. Es la carga que lleva al límite a los elementos estructurales. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo voy a esperar de que a una carga superior exista un fallo en el elemento estructural. Esta carga le lleva al límite. ¿Qué es un estado de límite? ¿Quién recuerda? Que ya no puede cumplir la función para la que había sido diseñada. Muy bien, esa es la definición precisa. Es una condición en la cual el elemento estructural deja de cumplir la función para la cual fue utilizada. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que si yo aplico esta carga en el elemento de tensión, voy a obtener un tipo de fallo. Y esta filosofía es la que nos va a acompañar en el resto. Ahora, lo que vamos a ver en cada capítulo es qué tipos de falla vamos a tener en función de
el esfuerzo que estemos estudiando. En este caso vamos a empezar con el esfuerzo a tensión simple, o la carga axial de tensión simple. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en el elemento? Puede pasar que este elemento sufra estructuras de deformaciones y entre influencia en el cuerpo del elemento. Es decir, recuerden ustedes la curva de esfuerzo de formación del elemento. Esta es la curva de esfuerzo de formación del elemento. ¿Qué es lo que tengo como propiedades del material? Tengo el límite de influencia y tu deformación asociada. Y tengo la tensión de rotura del material, o el esfuerzo de rotura. Si es que los esfuerzos, estos esfuerzos, ¿cómo calculo los esfuerzos? Habíamos dicho que vamos a calcular los esfuerzos como la fuerza dividido para el área. Si estos esfuerzos alcanzan el límite de influencia, que es lo que trae como consecuencia eso, que el perfil en tu cuerpo o en su zona central experimentará grandes deformaciones y por lo tanto el elemento va a dejar de cumplir la función para la cual fue proyectado, además de que la deformación va a ser permanente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí empezamos a identificar el primer estado de atención, que sería la afluencia del cuerpo del elemento. Voy a anotar el estado y el primero que acabamos de identificar es el de influencia en el cuerpo del elemento. ¿Se entiende, muchachos? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando los esfuerzos actuantes son igual o alcanzan el límite de influencia. Entonces, el primer estado de límite se va a convertir cuando sigma sea igual a Fy y esto sea igual a la fuerza dividido por el área. Bien. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? ¿Qué se les ocurre? Sí puede existir fatiga, pero la fatiga es un tema aparte. La fatiga no le vamos a tratar en este curso. Lo que la fatiga es un tópico bastante problemático, sobre todo en ingeniería mecánica, en lo que es máquinas y piezas. En este caso vamos a no se considera la fatiga como tal. Lo que puede ocurrir además es de que ocurra antes de que el material en su zona central alcance el límite de influencia, podría ocurrir de que existe una fractura acá en la conexión. Sí. Y que el perfil se fracture tal cual como se ve con esa línea. Para que el material se fracture, tiene que alcanzar este esfuerzo. Sí. ¿Qué diferencia existe en la conexión y el cuerpo del elemento? Aquí los esfuerzos son más o menos uniformes. Acá los esfuerzos dejan de ser uniformes, con la diferencia de que, como la longitud de la conexión es relativamente pequeña o bastante pequeña respecto de la longitud del elemento, es probable de que en esta zona, donde por ejemplo se realiza una conexión con pernos y se perfora, existe una concentración de esfuerzo. Es probable de que en esta zona se alcance el esfuerzo de influencia antes de que en el cuerpo, perdón, el esfuerzo de rotura, antes que en el cuerpo central se alcance el esfuerzo de influencia y se produzca una fractura. Tal cual como se observa. ¿Se entiende? Y ese es el segundo estado límite. Vamos a poner el segundo estado límite, que es rotura
del área efectiva. Ya vamos a definir qué es área efectiva. Estamos claros hasta aquí. Y existe un tercer fenómeno que se ha identificado en los elementos emitidos de atención que se conoce como bloque de constante. ¿Qué es esto del bloque de constante? Es probable de que en lugar de ocurrir fluencia del cuerpo del elemento, fractura en el área efectiva, es probable que ocurra otro fenómeno de este tipo, en el cual existe un desgarramiento de una pieza respecto de la otra. Producto de estos esfuerzos, es probable que se genere un plano de corte, como se observa aquí, y un plano de tensión de esta manera. Y es probable que exista un desgarramiento entre que esta pieza y la pieza principal se separen. Ese fenómeno también puede ocurrir y se conoce como un bloque de constante. ¿Me explico? El primer estado límite de fluencia del cuerpo del elemento está asociado a el límite de fluencia, al esfuerzo de fluencia. El segundo estado límite de rotura del área efectiva está asociado con el esfuerzo de rotura. Y el tercer estado límite está asociado a ambos esfuerzos que vamos a ver. ¿Está bien? Permítanme, me parece que tengo unas diapositivas que les voy a compartir en los dedos para ir viendo de mejor manera este fenómeno. Entonces, ¿cómo se determina la resistencia de un perfil? Evidentemente, atención. Cada estado límite está asociado a una resistencia, es decir, tengo una ecuación para calcular la resistencia de cada estado límite. ¿Qué creen ustedes que defina la resistencia del perfil? Si tengo tres valores diferentes, uno para cada estado límite, ¿cuál me define la resistencia del perfil? El que tiene menor, ¿no es cierto? Porque por ahí va a fallar. Este va a ser el plano de falla. O este va a ser el punto de falla. ¿Entienden? Vamos a ver un poco aquí con estas diapositivas. El primer estado límite sí queda claro que se produce cuando los esfuerzos en el cuerpo del elemento alcanzan el límite de fluencia y se produce grandes deformaciones. Justamente eso. Si estas deformaciones sobrepasan las deformaciones a las cuales inicia la fluencia, primero las deformaciones son permanentes y luego son efectivas. El segundo estado límite, una curva de esfuerzo de deformación, básicamente significa que hasta cierto punto y sin incremento de esfuerzo, las deformaciones crecen significativamente. Ese es el primer estado límite. El segundo estado límite de rotura del área efectiva que implica justamente lo que se observa en pantalla. Antes de que el cuerpo del elemento alcance el esfuerzo de fluencia, los esfuerzos del perfil en la vecindad de la conexión empiezan a concentrarse de esta manera. ¿Sí? A medida de que se incrementa la carga, el esfuerzo se distribuye hasta que llega un punto en que se produce la rotura de un plano por acá, perpendicular a la aplicación de la carga. Y se alcanza el esfuerzo de influencia, perdón, el esfuerzo de rotura. Permítame, si aquí tengo una imagen. Empieza a visualizarse los planos de falla
como se observa en el ilustración. Igual, si es que tengo los termos ubicados o dispuestos de manera escalonada, ocurre algo similar. Ahora, el bloque de constante, también voy a bloque de constante básicamente es, tengo el perfil que está pintado de rojo y esta es la placa de conexión. ¿Qué es lo que ocurre? Producto de esta carga axial, tengo un plano de corte cuya orientación es paralela a la aplicación de la carga y un plano de tensión que es perpendicular a la carga aplicada. Lo que sucede es esto. Sí, adelante, por favor. O sea, pero en los perros, ¿cuál es el que más riesgo tiende a partirse? ¿Que está más alejado o más? Entonces, Más cercano. más Ya vamos a ver. Ya vamos a decir. Por ahí es en donde falla. Entienden los fenómenos. Entonces, físicamente eso es lo que puede ocurrir en el perfil sometido a tensión. ¿Me explico? Ahora vamos a ver los detalles de cómo se calcula cada uno de los estados. Es decir, cuál es la capacidad, afluencia, apertura del área efectiva y el bloque de constante. ¿Alguna pregunta? Vamos a empezar entonces con la resistencia a la fluencia. Vamos a poner resistencia nominal a la fluencia. Recuerden, el término nominal implica que no se multiplica por el factor pi. La resistencia de diseño incluye la resistencia nominal por el factor pi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la resistencia nominal a la fluencia proviene del siguiente criterio. Asumimos de que los esfuerzos son igual a la carga dividido para el área total, y estos esfuerzos se limitan al esfuerzo de fluencia. Entonces, yo siempre aquí puedo encontrar cuál es la resistencia nominal a la fluencia. Si despejo el valor de T y le denoto por P sub N para indicar que el P nominal, es decir, la resistencia nominal a la fluencia, esto es igual a Fy por G. Y esta es la resistencia nominal a la fluencia. ¿Me explico? Entonces, si se les pregunta cuál es la resistencia nominal a la fluencia, es el límite de fluencia del material por el área de la sección transversal, por el área total de la sección transversal. Ahora, vamos a ver la resistencia a la rotura. El área efectiva. La resistencia a la rotura, como vimos, está asociada al esfuerzo de rotura. Entonces, la resistencia nominal a la rotura, en lugar de ser Fy, es Fu, que es la resistencia a la rotura del material. Y vamos a introducir un concepto que vamos a describir enseguida a detalle, que es el concepto del área efectiva. Entonces, la resistencia nominal a la rotura es igual a Fu por el área efectiva. Esta es el área efectiva. ¿Está bien? El bloque de constante le vamos a dejar para la siguiente semana. Por hoy nos vamos a centrar en el esfuerzo de fluencia, en la resistencia a la fluencia y en la resistencia a la rotura del área efectiva. En esta clase vamos a detallar qué es este concepto del área efectiva. ¿Se entiende, muchachos? ¿Alguna pregunta?
Entonces, conociendo estos dos estados límites por ahora, dejando pendiente el tercero, la resistencia del diseño viene dada por el menor de los estados límites. El menor entre qué? Entre el estado límite de fluencia, que va a ser igual a pi por FY por AG, y el estado límite de rotura, que es pi por FU y por el área efectiva. ¿Estamos de acuerdo? De lo que hemos conversado hasta aquí. ¿Cuál debería ser el valor de pi para el estado límite de fluencia? ¿1? ¿No? 0,9. 0,9. ¿Por qué 0,9? Porque involucra un estado límite en el miembro estructural. ¿Sí? ¿Y cuál sería el estado límite? ¿Cuál sería el valor de pi para el estado límite de rotura en la línea? 0,75. Muy bien, ¿por qué? Porque involucra un estado límite asociado con la fractura o la rotura en una zona. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que yo debo cumplir? La ecuación del LRTT indica que la resistencia requerida, calculada como cargas factoradas, debe ser menor o igual que la resistencia disponible. Esta es la resistencia requerida con cargas factoradas y esta es la resistencia disponible o de diseño. La resistencia disponible es el menor valor de los estados límites detallados. La resistencia requerida se obtiene con cargas factoradas. Esto proviene de la combinación total. ¿Se entiende? Sí. Las combinaciones que traen aquí son las mismas que se usan en Internet. Sí. Entonces, como observamos hasta aquí, hemos estudiado dos estados límites. El valor de pi es definido, el valor de FY y FU son propiedades de los materiales, es decir, es un dato del problema. Yo utilizo acero A36, que lleva a ser 2500 kilogramos por centímetro cuadrado, utilizo acero A5 grados 50, el valor de FY será 3500 kilogramos por centímetro cuadrado. El área total es algo calculable, depende del término. ¿Qué nos queda de los parámetros que se observan en la pantalla por definir? El área efectiva. Algo que no hemos definido es el área efectiva. Y vamos a dedicarnos en este momento a definir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a definir entonces el área efectiva. El concepto del área efectiva nace por la manera en cómo se conectan los perfiles. Entonces, intuitivamente creo que es algo evidente de que si yo conecto un perfil con una placa de conexión, independientemente del procedimiento, que puede ser vía soldadura o por pernos, o mediante pernos, existe un debilitamiento del elemento estructural. En el caso de pernos, que se perfora
luego se colocan agujeros, los pernos en el agujero. Existe un debilitamiento en el elemento estructural. Entonces, existen varios factores que contribuyen al debilitamiento de perfil. Vamos a poner esto. Pongamos de esta manera. De todos los factores que contribuyen, que influencian el desempeño del elemento del elemento atención, la manera en cómo se conecte es la más importante. Entonces, como acabamos de decir, una conexión siempre debilita al elemento y la medida de su influencia se denomina eficacia de la conexión. La eficacia de la conexión, por tanto, es función de los siguientes factores. La ductilidad del material, el espaciamiento entre los pernos en el caso de que exista conexión pernal. Concentración de tensiones de los agujeros. El procedimiento de fabricación. Y un fenómeno que se conoce como retraso de constante, que vamos a explicar enseguida. De todos estos factores que acabamos de mencionar, que influyen en cuanto a la eficacia de la conexión se refiere, el más determinante es este fenómeno que se conoce como retraso de constante. Y vamos a ver cómo se cuantifica. Primero, ¿en qué consiste y cuál es la consecuencia? El retraso de constante lo que puede ocasionar es un debilitamiento en la conexión y como consecuencia una reducción de la resistencia del perfil al estado límite de rotura en el área del tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se considera. El retraso de constante se considera de una manera aproximada, da lugar al concepto de área efectiva. Entonces, la manera de cómo se cuantifica el fenómeno y se toma en cuenta es a través del concepto del área efectiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta pertinente?
Bien, vamos a ver qué es el retraso de portada. Y para explicar el retraso de constante vamos a poner dos tipos de conexión. Vamos a poner una conexión primera, en la cual tengo una placa de conexión y un perfil que simplemente es un perfil de sección rectangular. Y tengo aquí dos pasadores. Y le aplico una carga axial. ¿Qué es lo que, qué características tiene este detalle? Yo hago un corte por acá de una sección tengo la placa y aquí tengo el perfil. Y aquí tengo el PERS. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto? ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo aplico una carga, los esfuerzos en el cuerpo del elemento son más o menos uniformes, en donde pierden uniformidad en la vecindad de los agujeros, como vimos en la imagen. A medida de que la carga se aumenta, esos esfuerzos en las conexiones tienden hacia la uniformidad hasta que eventualmente pueden alcanzar el valor del esfuerzo de ruptura y se produce fallo en el plano de fallo. Eso es relativamente cierto y válido en detalles como el que se observa en la pantalla. ¿Qué particularidad tiene este detalle? Que la placa de conexión y el perfil están en contacto en toda todo el área del perfil, todo el área del perfil está en contacto con la placa. Este es el perfil que se observa acá y esta es la placa de conexión. En este tipo de detalles no se presenta el fenómeno del retraso de constante. Todavía no definimos con mucha precisión qué es el retraso de constante. Vamos a seguir. Simplemente detallo de que en este tipo de perfiles no existe este fenómeno. Vamos ahora a ver por qué se produce y qué consiste esto del retraso de constante. Asumamos que si tengo el mismo detalle, con la diferencia que tengo la misma placa de conexión, los mismos pernos, solo que ahora en lugar de tener un perfil tipo placa, tengo un ángulo, como el que se observa en la pantalla. ¿Está bien ahí? ¿En qué se diferencia el detalle 1 del detalle 2? Si yo reviso ahora un corte de una sección, ahora le pongo aquí sección D, ¿qué es lo que observo? Observo un detalle de este tipo. Y aquí tengo el perno. ¿Qué es lo que sucede? Por un lado tengo el perfil, que es este de acá. Aquí tengo la placa de conexión. ¿En qué se diferencia la sección B de la sección A? En que el perfil tipo L tiene una porción que no está conectado a la placa.
que es esta porción de acá. Estoy resaltando. Del área total, aquí del perfil, existe esta área que está ilustrada en negro. Pongamos área del perfil que no está conectada a la placa. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que aparece este fenómeno que se conoce como el retraso de cortante. Esto conlleva al retraso de cortante. ¿Por qué razón? Porque existe una no uniformidad de los esfuerzos que ocasiona una concentración que debilita la conexión. ¿Qué es lo que ocurre? Me voy a ir a las diapositivas por un minuto. No sé si hasta ahí se entiende la idea. ¿Alguna pregunta? Para explicarme de mejor manera me voy a ir a las diapositivas. ¿Qué sucede con el detalle 2? Los esfuerzos son uniformes en el cuerpo del elemento hasta en el momento en que se acercan a la conexión. Pero ¿qué sucede con estos esfuerzos cuando tengo un perfil con estas características en el cual tengo una fracción de su área no conectada? Vamos a ver. Vamos a ver justamente el fenómeno de retraso de cortante. Primero, el retraso de cortante, como ya dijimos en la explicación, ocurre cuando una porción de la sección transversal, una fracción del área total del perfil está conectada y otra no. Y sobre todo cuando la longitud de la conexión es relativamente pequeña, ya vamos a ver a qué se refiere con esto. Entonces, vamos a ver qué es esto del retraso de cortante. Asumamos de que tengo este perfil. Esta imagen es más fácil de comprender que la que yo les digo. Asumamos por un minuto que estoy analizando que este perfil y le aplico una cara. La sección de este perfil está ilustrada en perspectiva tal cual como se. ¿Sí? Acá, bajo este perfil tengo la placa de conexión. Sería algo como esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Los pernos van en este sentido. ¿Se entiende el detalle? Ya. Y aplico una cara. Vamos a ver qué es lo que sucede. La placa de conexión, voy a dibujarle, a resaltarle con negro. Tengo el perfil. La placa de conexión inicia así. En esta zona los esfuerzos son uniformes. ¿Dónde tengo el plano de rotura? El plano de rotura tengo acá, el primer perno. Ya vamos a ver enseguida un poco más de detalle esto, pero acá tengo el plano de rotura. ¿Sí se ve esto? ¿Qué es lo que sucede? Los esfuerzos se distribuyen en la sección más o menos de esta manera. Recuerden que aquí está la placa de conexión. En cualquier sección del cuerpo del elemento, los esfuerzos son más o menos uniformes. ¿Qué sucede en caso de que me acerco? Al no estar, le voy a resaltar el negro, esta ala del perfil, al no estar conectada, la otra ala, la que sí está conectada, rígidamente a la placa, recibe primero la carga. ¿Sí? Y por eso se habla de un retraso de cortante, porque las fuerzas, digamos así, voy a hablar de un retraso porque se carga primero el perfil, la porción del perfil que está demorado antes que la que está de negro, al no estar en contacto. Sí. A ver, creo que me expresé un poco mal.
permítanme corregirlo. El perfil en su conjunto está cargado. ¿Qué es lo que sucede? El perfil transmite la fuerza y los esfuerzos a la placa de conexión a través de los pernos. Pero existe esta concentración de esfuerzos en una porción que está demorado debido a esa conexión rígida que existe entre el ángulo, entre la parte morada del ángulo y la placa versus esta porción que no está conectada. Entonces eso trae como consecuencia que los esfuerzos dejen de ser uniformes y se concentren en la parte morada. De esa manera. Fíjense, en toda esta zona los esfuerzos eran constantes. El trato de pasar los esfuerzos a la placa de conexión existe este fenómeno. El área que está aquí pintada de blanco dice que es la figura o ilustra la figura como un área no efectiva en la transmisión de los esfuerzos del perfil hacia la conexión. Si se visualiza esto, este fenómeno es lo que se conoce como un retraso de cortante, y que trae como consecuencia un debilitamiento del perfil, el debilitamiento de la conexión o del perfil. ¿Se entiende la física del problema? Ahora, ¿cómo cuantifico yo este fenómeno? Mediante el concepto de área efectiva. El concepto del área efectiva da lugar a cuantificar esta reducción en el eficacia de la conexión. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro todo? Vamos a regresar entonces a la teoría. Este es el fenómeno del retraso de cortante. Y vamos a regresar entonces al concepto de área efectiva. El retraso de cortante es el fenómeno que acabamos de visualizar y se cuantifica con este concepto. Ahora, ¿qué es el área efectiva? El área efectiva a su vez, el área efectiva es igual a un factor que se denomina factor de retraso de constante y se le denota por la U por el área de manera general por la U. ¿Qué es este factor U? Este factor U es el factor de retraso de constante. Vamos a ver enseguida cómo calcular. Ahora, ¿cuánto creen ustedes, para ver si me están comprendiendo? En el detalle 1 que se ve en pantalla, en el cual conecto dos placas, básicamente, una placa de conexión y un perfil tipo de sección rectangular. ¿Cuál creen ustedes que sería intuitivamente el valor? 1. ¿Por qué razón? Porque no hay retraso de cortante. Al no existir este fenómeno o al tener mínima incidencia, el debilitamiento es despreciable. Cuando sí existe retraso de cortante en cualquier detalle en el cual no tenga conectada toda la sección transversal a la placa. ¿Me explico? Entonces, el área efectiva de manera general es U por un área neta que vamos a ver enseguida cómo se calcula. Entonces, primero vamos a ver que tenemos dos tipos de conexión. Voy a borrarle, bueno, tipos de conexión. De manera general, en las estructuras de acero tenemos dos formas de conectar. Mediante soldadura, en cuyo caso no existe el perforamiento, no existen los agujeros para poder introducir los pernos, porque existe el cordón de soldadura
En ese caso, el área efectiva es igual a U, que es el factor de retraso importante por el área total. Y en el segundo tipo de conexión, la conexión internada, el área efectiva es igual a U, por lo que se conoce como el área neta. Ahora, ¿qué es el área neta? El área neta es igual al área total menos el área de los agujeros. ¿Sí? ¿Se entiende esto? El fenómeno de retraso de constantes no se da únicamente en conexiones internadas, puede dar igual en conexiones soldadas. ¿Qué es lo que sucede? En una conexión internada, yo lo que tengo es un área que se denomina área neta. ¿Qué es el área neta? El área total menos el área producto de los agujeros. En las conexiones soldadas, como no tengo agujeros, el área efectiva se calcula simplemente multiplicando U por el área total. ¿Se entiende, muchachos? Sí. Ahora, ¿de qué depende el retraso de constante? Además de la manera en cómo conecto, está asociado a esta longitud. Vamos a ver el segundo. Que significa una longitud relativamente pequeña o relativamente grande. Esta longitud de conexión, a medida de que se incrementa, el fenómeno de retraso de constante disminuye, es decir, se disminuye este efecto de deslizamiento. Por lo tanto, U va a ser que la longitud de la conexión es relativamente grande, U va a tender a ¿cuánto? A 1, ¿no es cierto? A medida de que la longitud de la conexión disminuye, el valor de U va a disminuir respecto de U. Eso, de manera general, ¿se entiende, muchachos? Nos queda por determinar el valor de U. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios para calcular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a irnos directamente al ISS 360. Para ver, un poco interesante. Ya. Vamos al capítulo D. Vamos al capítulo D. Como se ve, el capítulo D es el diseño de elementos de atención. Vamos a ver la sección D3, que es el concepto de área efectiva, área efectiva. En las secciones, en las subsecciones previas, por ejemplo, el diseño, la resistencia de elementos de atención, se detalla lo que acabamos de escribir hace un minuto. La resistencia a la afluencia del perfil, el índice de afluencia por la sección total, y la tensión, perdón, la falla por rotura en el área efectiva es TU, que es la tensión de rotura, por A sub D, que es el área efectiva que estamos tratando en este momento. El factor pi, como se observa, para rotura es 0,75 y para tensión 0. Entonces, de aquí aparece el concepto de área efectiva. El área efectiva es igual a U por el área. Cuando la conexión es soldada, el área neta es igual al área total, y cuando la conexión es internada, es igual al área total menos el área total. Vamos a centrarnos por un momento en cómo calcular. El cálculo de U está en la tabla de 3U, como se observa acá.
y la tabla de Telegrama. En esta tabla se detalla cómo calcular el valor de U para los diferentes conexiones, para los diferentes tipos de conexión. Vamos a ir viendo una por una. Entonces, vamos a ver cada una de las filas de la tabla. Cuando en el primer caso, cuando todos los elementos, cuando todos los miembros de tensión, a ver, para todos los miembros de tensión, donde la carga de tensión es transmitida directamente a cada sección transversal del elemento, tanto por pasadores como por soldadura, excepto en los casos 4, 5 y 6, el valor de U es igual a 1, que es lo que conversamos. Vamos a ver el segundo caso. Para todos los miembros de tensión, excepto los perfiles tubulares. Los perfiles HSS son los perfiles tubulares. Pueden ser en forma rectangular o en forma circular. Esos son los HSS. Para todos los miembros de tensión, excepto los perfiles tubulares, donde la carga de tensión es transmitida por parte de la sección transversal, pero no por toda, bien sea por pernos o patadores, son estos pernos o patadores, o por una combinación de soldadura longitudinal y transversal, la ecuación es esta de acá. Vamos a ir anotando esto. Entonces, cálculo del factor de reemplazo de cortante. El primer caso no nos interesa, porque ya sabemos que es puro. Pongamos para cualquier miembro de tensión, excepto placas y perfiles tubulares, en la cual la relación entre la longitud de la conexión y el diámetro del perfil sea mayor o igual que 1.3, entonces el valor del retraso de cortante es igual a 1 menos X raya dividido para la longitud de la conexión. Entonces, vamos a ver qué está término. La ecuación dice 1 menos X raya sobre la longitud de la conexión. Vamos a ver cómo qué significa X raya. X raya básicamente significa los ¿sí? No importa si la conexión es soldada o alternada. La sección transversal va a tener el mismo detalle. Esta es la placa de conexión y este es el perfil. Vamos a ver los detalles de la ecuación. La longitud de conexión viene dada, voy a poner la asumamos que tiene esta conexión 3 pernos. La longitud de la conexión es la distancia entre la primera y la última fila de pernos. Es decir, el de esto la longitud de la conexión. Sí. ¿Qué es X raya?
que es X raya. X raya es la distancia entre el plano de la conexión, que es este que le voy a ilustrar acá. Este es el plano de la conexión, es decir, el contacto entre el perfil y la placa de conexión, y la distancia entre este y el centroide del perfil. El centroide del perfil está por acá. Esta distancia es X raya. ¿Está bien? Voy a escribir acá. Este es el porcentaje general que vamos a utilizar por la mayoría de los casos. Esta es la longitud de la conexión. Y X raya es la distancia entre el plano de la conexión y el centroide del perfil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Claro. Entonces, esta ecuación es válida si es que yo utilizo una conexión internada o una conexión soldada en la cual transita mediante fuerzas longitudinales y transversales. Ya vamos a detallar aquí. Sí, X raya. Este es el centroide del perfil. Este punto de aquí es el centroide del perfil. También vamos a tener que calcular. Claro, o se ve de los manos. Esa es la ecuación básica que vamos a utilizar. Vamos a ver los otros casos. Voy a anotar esto. Esta parte de acá que es importante. Habíamos puesto para cualquier miembro de tensión, excepto placas, porque hay Q vale 1, o cuando la relación entre la longitud y el diámetro del tubo es 1,3. Esa es una conexión en la cual la longitud de la conexión es grande. Entonces, esta ecuación es válida. Voy a poner aquí, es válido. Pongamos de acá arriba, para que no se... Para cualquier miembro, atención. Vamos a ver el soporte. Para cualquier miembro, atención. Conectado mediante pernos o soldadura. Incluye tanto longitudinal y transversal.
excepto, ahora sí, las placas y los perfiles. Los cuales, excepto placas, ¿por qué? Porque ahí el valor de V1. Entonces, esta es el detalle. Vamos al siguiente caso. Cuando para perfiles, ¿a qué me refiero con, antes de eso, a qué me refiero con soldadura longitudinal o transversal? La soldadura longitudinal es decir, yo conecto mediante un cordón de soldadura. Esta es el cordón de soldadura. Longitudinal. Y este es el cordón de soldadura transversal. Ahora, el siguiente caso. Para perfiles soldados, para perfiles soldados, en los cuales la carga es transmitida únicamente con soldadura transversal. En este caso, U vale 1. ¿Por qué razón? Vamos a ver el siguiente. Primero vamos a ver a qué me refiero. Tengo la placa de conexión, por el mucho más grande. Aquí tengo el perfil. Asumamos que es humano. Si la carga que voy a transmitir puede ser tomada única y exclusivamente por la soldadura transversal, que es esta. Si este cordón de soldadura transversal puede ser capaz de transmitir esta carga, aun cuando el perfil sea hipoide, el valor de U es 1. ¿Cuál es el problema? Que normalmente en la práctica se requiere combinar soldadura tanto longitudinal como transversal para poder transmitir la carga. Entonces, por eso normalmente no ocurre esto de que U valga 1. Ahora, cuando la carga es transmitida por sueldas longitudinales, por cordones de soldadura longitudinal, cuando la carga es transmitida únicamente con soldadura longitudinal, el valor de U, con la ecuación para el cálculo de U es así. Aquí hay una modificación. Primero lo voy a hacer en vivo. ¿A qué me refiero con esto de que la carga sea transmitida? La carga es transmitida únicamente con soldadura longitudinal, que es esta de acá, en los cuales esta es la longitud del cordón superior y esta es la longitud del cordón de soldadura interior, que es de acá. Pongamos aquí soldadura longitudinal. En estos casos, el valor de U en la ecuación inicial que planteamos, 1 menos X raya sobre la longitud de la conexión se multiplica por un factor. Y este factor es igual a 3L cuadrado dividido para 3L cuadrado más 2L al cuadrado. ¿Qué es L cuadrado o qué es L? Perdón, aquí pongamos L.
¿Qué es esta L de acá? Esta L es igual a L1 más L2 dividido para 2, es decir, es la longitud de la conexión, que normalmente es L1 y L2 normalmente son iguales. En este caso, L es igual a cualquiera de los valores, pero si son diferentes, es el promedio. Sí. ¿Y de qué determina Básicamente de la parte constructiva de que exista espacio, ¿no?, para poder construir y llevar a cabo el procedimiento. Y W, que es el ancho del perfil. Esto de aquí es W. Esto es W. Entonces, El denominador de la segunda multiplicación es el antiguo, 3 en antiguo. no, el cuadrado. Tres L cuadrado sobre 3 L cuadrado más sobre L cuadrado. A ver, vamos a hacer entonces una recapitulación. Yo conecto placa con placa y valor de uso. Y conecto un perfil en la cual, indistintamente de qué perfil, en el cual puedo yo, a ver, no, vamos por partes. Si conecto placa con placa, el valor es 1. Si conecto una placa con un perfil tubular, en el cual la relación entre la longitud de la conexión y el diámetro del tubo es mayor que 1.3, también es 1. Ahora, de manera general, si conecto mediante PER o mediante soldadura, pero la soldadura está colocada de manera longitudinal y transversal, como se ve en la pantalla. En este caso, de 4 medidas que se ve en pantalla, 1 menos X raya sobre la longitud de la conexión. Ahora, vamos a buscar, este es el caso general, este es lo más común que existe. Ahora, si yo tengo solo una conexión de tipo soldada, puede haber dos posibilidades. Si es transmitida la carga únicamente con soldadura transversal, Q vale 1. Si es transmitida únicamente con soldadura longitudinal, tengo esa ecuación modificada por este factor de acá, que es el que esos son los casos generales para el cálculo de U. ¿Y para qué me sirve U? Con U puedo calcular el área efectiva. ¿Y para qué me sirve el concepto de área efectiva? Para calcular la resistencia al estado límite de rotura del perfil en el área efectiva. ¿Se entiende la secuencia de para qué nos sirve este concepto? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ahora, simplemente existen recomendaciones de esta tabla. Esta tabla, revisen, por favor, ustedes. Cuando no tienen, cuando no se puede utilizar la ecuación, por ejemplo, en el caso que estoy mencionando, no tengo las dimensiones definitivas del perfil, existen ciertas recomendaciones como la que se observa aquí. Es decir, nos dan ciertos valores aproximados de U, como por ejemplo de 0,7, de 0,8 o de 0,6. Y aquí nos dan el detalle de los casos. ¿En qué casos? Como por ejemplo cuando tengo perfiles tipo I, que son los perfiles W de patín ancho, en el cual tengo el patín conectado con 3 o más pasadores en la dirección de la carga. Ahí básicamente me dan recomendaciones de puedo tomar valores de U de 0,9 o de 0,85. Estos valores de aquí son normalmente valores prácticos cuando no puedo calcular por alguna razón con la ecuación, ya sea porque no tengo los detalles de la conexión o porque necesito una dimensión preliminar para predimensionamiento. Revisen estos valores. Para los problemas vamos básicamente a utilizar las ecuaciones que presentamos. Listos, muchachos. ¿Alguna pregunta previa a cerrar la clase? Listos, dejamos aquí.
una pregunta, la verdad, no sé si es pero como diríamos,